¿Qué es un talento? ¿Qué es una persona talentosa? El talento es el conocimiento natural de algo. Por ejemplo, cuando alguien es capaz de tocar un instrumento sin jamás haberlo practicado o tomado lecciones sobre el mismo, o la capacidad de establecer una grafía personal, por ejemplo, dibujar bien o hablar con una corrección que excede su formación. Talento son muchas cosas. Talento es hacer un par de huevos fritos bien hechos. Talento es muchas cosas. Todos tenemos talento. Las personas talentosas son quienes lo han cultivado. Porque quien no cultiva sus talentos no sabe lo que se hace, porque se le viene en contra. El mayor perjuicio que se puede ocasionar en una persona es no descubrir ni transitar sus talentos. En cualquier cosa que le salga fácil, eso es un talento. Eso sí hay que tener cuidado. Generalmente el talento debe ser respetado y honrado, porque si no se nos hace en contra, porque como es fácil hacer algo, es como que alcanzara y hasta sobrara. No. El talento sin estudio, formación y trabajo, la verdad, más vale no tenerlo. Terminé. Romina M. Yo soy un fumador talentoso. ¿Qué es la piedad? La piedad es la actitud que podemos desarrollar en términos de aceptar y comprender la naturaleza del otro y los posibles de por qué hace lo que hace y cómo lleva su vida, aceptándolo y entendiéndolo. Lo que no quiere decir que nos tenga que gustar, pero digamos que es un buen principio para comunicarnos en forma respetuosa y conocernos. Sí. Agustina, la hiperconectividad actual genera que los experimentos de dominio social global se extiendan con mayor rapidez y facilidad. Sí, pero no alcanza para que se impongan. No. A ver, por ejemplo, respecto de esta cuestión de la pandemia es pura propaganda. En la propaganda de la pandemia, las personas hablamos de pandemia, pero sin respetar que lo mínimo debería haber un 10% de la población afectada para hablar de una pandemia, como para hablar de una epidemia debería haber por lo menos un 10% de la población del país afectada. Por eso yo digo que no veo ninguna pandemia, sí hay mucha propaganda de pandemia. Los medios de comunicación así despersonalizados pueden ser una herramienta que tanto sirva para globalizar la estupidez como para poder darnos cuenta de que no estamos solos en algún disentimiento. Depende de cada uno. No es obligatorio consumir eso. ¿Sí? Martín B. Cuando hace mención a adaptarnos a los vientos de la vida para tomar decisiones y direccionar y gobernar nuestra vida, ¿cómo identificamos esos vientos para darnos cuenta cuál es real y cuál del adoctrinamiento cultural? A la hora de tomar decisiones surgen dudas difíciles de responder y sería provechoso darnos cuenta de manera más certera si es correcto realizar un cambio de dirección o en lugar de ello debemos practicar la aceptación de la situación. Muchas gracias. Martín, yo estoy de acuerdo con lo que vos formulás dentro de la pregunta, que es una expresión de tus saberes sumamente criteriosos, sin ninguna duda, pero se pierde un poco la pregunta, porque está autorrespondida. Entonces, te diría que, si me permitís lo que puedo extraer, por ahí me pierdo de la pregunta porque, insisto, está tan bien fundamentada que por ahí se pierde la pregunta. Es que debemos seguir nuestras voces interiores, pero para eso debemos aprender el lenguaje de nuestro organismo.
El lenguaje de nuestro organismo no es castellano, no es inglés, no es ningún idioma. Nuestro organismo se expresa mediante emociones, sensaciones, pensamientos, formas, donde la base principal de toda formulación son lo que conocemos como dolor o placer. Y que en última instancia tenemos una serie de recursos que bien entrenados, con constancia, con disciplina, con tiempo, nos ubican más allá de la otridad que contamine nuestra concepción del universo y de nosotros. Pero es a partir de la humildad, de aceptar la naturaleza y condición humana en la forma propia de cada individuo. Espero haberte contestado, te pido disculpas si no fue así. Carolina W. ¿Cómo hacemos para ser piadosos por nosotros mismos? Con humildad, reconociendo que eso es lo que somos, humildad, aceptación, entendimiento, aceptando lo que nuestra naturaleza nos ha provisto y lo que hemos sabido desarrollar en el curso de nuestra vida. No es tan difícil. Y fundamentalmente desarrollando criterios a partir de la autocrítica. Si las personas pusieran mayor énfasis en la autocrítica, sería más fácil para ellos conocerse y evaluar qué les propio o qué no. Por supuesto que todos estamos sujetos a error y en la vida vamos aprendiendo día a día. Y eso es lo que la hace fácil. Sí, Carlos. Marta O. ¿Qué es la humanidad y qué es una persona? La humanidad es el conjunto de características comunes propias de la especie humana, la calidad humana, donde se abarcan todos los rangos posibles de desarrollo procedimental de los seres humanos, o sea, los fenómenos que somos capaces de desarrollar los seres humanos con todo lo de lindo, feo, lo que sea que tenga. La persona es aquel individuo que tiene una parcialidad de esa humanidad expresada en las formas y modos que son propios de su naturaleza. ¿Sí? Nancy B. Espíritu es lo que nos permite mover la energía. ¿Podés explicar con otras palabras qué significa espíritu? Gracias. Sí, cómo no. El concepto de espíritu que nosotros utilizamos en nuestro sistema de conocimiento por algo, no lo llamamos espíritu. ¿Por qué? Porque espíritu es una palabra tan gastada y usada que no pierde sentido por las asociaciones inherentes a su uso, un montón de variables y de definiciones, algunas delirantes. El punto es que en este sistema de conocimiento, por ser un sistema que proviene de la física, las bases de esto son la física y después su desarrollo en observaciones propias de la entomología, el estudio de los insectos, y la etología, el estudio del comportamiento animal. Entendiendo que el ser humano es un animalito más de la naturaleza, con las características que le son propias, como cada especie tiene sus características propias. Entonces, si concebimos al espíritu en un sentido físico, no corporal, sino físico, en términos de lo que es concerniente y relativo a las interacciones de la materia, de las fuerzas sobre la materia, el espíritu nosotros lo denominamos unidad mórfica. O sea, es esa unidad que permite que revistamos de forma y que confinamos formas y formas mediante movimiento a las cosas. Eso es lo que entendemos por espíritu en este sistema de conocimiento, que es lo más propio de cada organismo, como constituyente esencial de su vida. ¿Sí? Andrea, ¿qué implica gobernar la propia vida?
implica tener la capacidad de adaptarnos a toda situación, manteniendo las referencias de nuestra naturaleza, reconociendo la diferencia de cada momento y yendo en una constante adaptativa de las condiciones que nos imponen, las circunstancias y problemáticas que nos tocan vivir, sobre todo considerando que somos absolutamente dependientes del ambiente, en tanto que nos generamos energía. Los humanos tenemos dos dependencias básicas, que son las medioambientales y las dependencias de las formas. Gobernar es tratar de encontrar la mejor forma de adaptarse a cada situación. Eso, simplemente, sin perder tiempo en quejarnos que debería venir del sur, del norte, o yo que soy tan especial, como no me ponen la alfombra roja. Como todo cucaracha, chicos. Y no nos vendría mal aprender de las cucarachas, porque son los bichos de mayor capacidad de supervivencia. Lucas Z. ¿Por qué el ritmo respiratorio de 6-3-6-3 nos pone a salvo de hiperoxigenarnos o hipooxigenarnos? Gracias. Porque la provisión de oxígeno, lo único que hacemos es interrumpir lo que se hace naturalmente para que se note la diferencia entre los ciclos de la inspiración y de la expiración, pero mediante un abastecimiento suficiente como para que estamos hablando de segundos, estamos hablando de 3 segundos. Personas, por ejemplo, que hagan inspiraciones sustentables que estén por encima de los 15 segundos, se van a hiperoxigenar. Personas que hagan expiraciones por encima de los 15 segundos van a estar hipoxigenados, o sea, van a tener poco oxígeno circulando en sangre. El punto es que eso puede generar fenómenos muy vistosos. Por ejemplo, en hipoxigenación, lo primero que encontramos es que todo empieza a brillar, claro, estamos al borde del mayo. Todo empieza a brillar y vienen unas formas epifánicas maravillosas, y en la hipoxigenación aparecen estados de euforia, en los cuales por ahí nos creemos que somos capaces de cualquier cosa sin considerar aquello de lo que realmente somos capaces. Establecemos precisamente un punto medio donde estamos en 9 segundos de cada actividad, porque eso en la mayoría de las personas lo que produce es que están bien abastecidos de oxígeno y que en ningún momento corren el riesgo de que pudiera haber una carencia o un exceso. Ese es el sentido de los 6-3-6-3, que les aviso, estuve 2 años haciendo pruebas para elegir ese número de 6-3-6-3. No fue así nomás gratuitamente, e inclusive haciendo probar a otras personas a ver qué pasaba, pero la individualidad después va por otras variables, porque es un ritmo que no es la forma natural en que lo vivimos. Nunca nos damos cuenta cómo respiramos. Entonces, el poner énfasis en la respiración nos permite concentrar la mente y evitar que nos invadan concurrentes parásitos como sonido, música, imágenes, un montón de cuestiones que serían contrarias a lograr la relajación corporal y concentración mental. ¿Sí? Es lo que yo encontré como más adecuado, no sé si es absoluto, y puede haber personas que no lo sean, sin ninguna duda. Bueno, pero si hablamos de un método, lo universalizamos y después veremos si necesita correcciones puntuales y específicas. ¿De acuerdo? Matías C. Frente a esta situación de dominio global, ¿qué podemos hacer como individuos? ¿Cuál es el límite? Mirá, lo primero que hay que hacer es entender que somos una especie gregaria y
que no hay salvaciones personales. Lo que sí podemos, como individuos, es vivir con dignidad en términos de reclamar nuestro derecho a ser considerado cada individuo una totalidad, no ir en contra de los modelos de lo posible de las interacciones humanas, ni establecer atalayas o castillos inexpugnables frente. Si uno no considera la naturaleza y las condiciones de los demás, lo único que está haciendo es desarrollar un estado psicótico ahora. Resulta que tras los discursos de comunidad, que bueno que somos todos, yo lo que no hablo de psicosis de verdad, sobre todo en la imposición de decisiones o cuestiones que se toman a partir de la ignorancia. Porque si estuvieran fundamentadas, voy a poner un ejemplo. Este modelo de cuarentena es muy eficaz para virus agresivos. Por ejemplo, el de la influenza, donde todos los años muere más gente por influenza que por virus corona, que hubo siempre, o por lo menos está detectado hace más de 100 años. Fíjense qué interesante, el primer virus que se conoció fue el virus del tabaco. Un virus que atacaba al tabaco. Ese fue el primer virus que se descubrió en la historia. Los corona estuvieron entre los primeros hace más de 100 años, o sea, cuando se desarrolló tecnología para poder discernir entre virus, bacterias, bacilos, toda la cuestión relativa a los organismos unicelulares y sus complejidades. Y cómo afectan o no afectan a los organismos, porque los virales son obligatoriamente parásitos, porque no tienen estructuras de hacer propio, sí determinan haceres de los organismos en los que se introducen, y las bacterias tienen un hacer propio, pero siempre tienen que comer. A ver, puedo decir una cosa, como todo lo que yo digo políticamente incorrecto, importa un comino decir algo políticamente incorrecto, porque inevitablemente va a ser, sobre todo en un mundo donde hay tantas divisiones. Y las divisiones no se solucionan con teorías o negaciones, se solucionan con integridad. Entonces, un punto importante a tener en cuenta es que, por ejemplo, en la cuestión, perdón que tengo que pasar el cable y las cosas de la tecnología, podés leer, no, tiene que enchufar. Entonces, por ejemplo, a mí me causa, con todo respeto, por mí cada uno que coma lo que se le antoja y como se le antoja y su cosa. Pero en la filosofía vegana, cuando se habla de no matar, dichos y qué sé yo, nadie está considerando que a nosotros nos están comiendo todo el tiempo. A ver, la naturaleza se basa en eso, de quién se come a quién. No es que los bichos que tengo en la panza y en el sistema respiratorio dicen, ah, no, Carlitos es un buen tipo, no lo vamos a comer. Me están comiendo, te están comiendo, nos están comiendo a todos. Es la naturaleza. Y no es que son malos o buenos los bichos, hacen lo que hacen para sobrevivir. Entonces, comer es matar a otro, a cualquier forma de vida, matarla para convertirla en nosotros mismos. El camino del entendimiento. El problema es que el camino del entendimiento es difícil, es arduo, y requiere de encontrar los puntos en común y de cultivar los puntos en común. Las cuestiones de las rebeldías impuestas por la fuerza o por lo que cree cada uno, que es un maravilloso criterio, a nadie le importa. ¿Sí? Claro, vos le pones un revólver en la cabeza a alguien, va a hacer lo que le diga, o está loco. Pero convencer a una persona, no, las personas se convencen solamente de lo que están convencidos. Por eso debemos partir de la integridad y el respeto, por demostración fáctica y empírica
de las verdades, sabiendo que la verdad siempre es horizonte, siempre es algo esquivo, y a ver si hacemos lo mejor posible. Discúlpame si no contesté a satisfacción la pregunta, pero como puedo. Sí. María del Valle L. ¿Cuál es la finalidad de juntar cada dedo con el pulgar al finalizar el ejercicio sexto? Bien, se ve que esta persona ha hecho el curso, ¿sí? Es muy simple. Cada dedo, en tanto que terminación escatológica de las vías motoras y original de las vías sensoriales que se vinculan con lo aéreo en nosotros, porque parten de la cintura escapular, de los plexos de la cintura escapular en sus ganglios, viniendo del sistema nervioso, representan distintos aspectos de nuestra naturaleza. Y es una forma de ampliar sobre la base de referencias vibratorias personales y concretas, porque están ocurriendo, nuestra posibilidad de concebir. ¿Sí? Francisco G. ¿Cuáles son las características de Camino de Libertad que lo hacen especialmente apto para personas urbanas? Justamente la cuestión que tiene que ver con el paralelo en los ojos. Las personas que viven en hábitats de lejanía, por ejemplo, que vive en un campo, que ve lejos, una persona que vive en montañas, que ve lejos, una persona que vive al lado del mar, que ve el horizonte marino, está en paralelo, sí o sí, aunque no se dé cuenta de estarlo. Entonces, eso es una manera de establecer un reciclado de cargas no cosificado en términos de objetos definidos, pero los individuos de ciudad tenemos un montón de objetos que se encuentran a 3 metros, a 5, a 50 centímetros, en distintas variables, y si vos con ir a cruzar una calle nada más, en una ciudad lo que tenés es un montón de transeúntes, vehículos, todo que le tenés que prestar atención. Entonces estás haciendo un cambio de foco constante por la necesaria identificación de, por ejemplo, a qué velocidad se está desplazando el vehículo, no que cruzás y se termina. Entonces, la ciudad da poco espacio para el foco largo, excepto que termina cielo, ¿no? Ahí sí tenés foco largo. El foco largo nos permite ampliar el reciclado energético y a partir de eso resulta sumamente beneficioso. Sí. Los seres humanos venimos de la caverna, la selva, la jungla y los esteros, las estepas. No. El organismo humano atrasa la última gran adaptación humana. Tiene 40, 50 mil años, que tiene que ver con el desarrollo del sentido de la temporalidad, lo que da lugar a que unos miles de años después aparezca el embrión del logos y que unos casi 30.000 años después, si lo tomamos con la base de los 50.000 años, aparezca la palabra como medio de comunicación directa. Los humanos no fuimos creados en modelos ciudadanos, acotados territorialmente. ¿Sí? Esto es natural, es un sistema natural. Noelia S. ¿Estos ejercicios sirven para trabajar sobre situación traumática que vive o vivió una persona? Sirven para trabajar sobre lo que sea, también sobre situaciones traumáticas. Lo que pasa es que para trabajar sobre una situación traumática se requiere la pericia de un tercero que pueda contrastar las seguridades de lo institucionalizado por el individuo, planteando alternativas posibles, tanto en el sentido de la concepción de las cosas aludidas como de su importancia. Pero sí, claro, y si la persona es capaz de ir minimizando la importancia de su ego sola, sin nadie,
automáticamente los traumas disminuyen en intensidad y pueden ser superados. Una cuestión importante es que si no sabemos el origen del trauma, no la circunstancia de origen, el origen en términos del conjunto de actitudes que fueron llevando. Hace poco dimos una charla sobre las etapas de consolidación del trauma, que inclusive deben ser recreadas para la reacción del trauma, pero eso es un trabajo especializado. Y esto no quiere decir que la persona por sí misma, si amplía sus variables de valor, no le esté restando entidad a esa cuestión traumática. Por eso en nuestro sistema de conocimiento generalmente planteamos la cuestión desde concebir al trauma o algo susceptible de poder producirlo como forma antagónica. Y no se admite el sostenimiento de ninguna forma antagónica. Una manera de sacar la importancia. Y si minimizamos el ego a partir de aceptar nuestra condición humana, no queda ningún trauma. A ver, van a quedar experiencias, tendencias, un montón de cosas que después veremos cómo las modificamos o no las modificamos, pero trauma, no se olviden que el trauma por sí implica olvido situacional. ¿Sí? Imposibilidad de revisión de algo por olvido situacional e intencional. Sí sirve, claro que sí. María Angélica A. ¿La humildad es aceptarnos como somos, ignorancia incluida? La humildad es reconocernos como somos, ignorancia incluida. La aceptación es otra cosa que tiene que ver con la calidad de la humildad alcanzada. Digamos que es una instancia superior a la de la humildad por sí. ¿Me expliqué la diferencia? ¿Sí? Nicolás M. ¿Cuál es la diferencia entre las prácticas espíritas y las espiricistas? Las prácticas espiritistas son espíritas y espiritistas. Espiricistas. No sé qué es espiritista. Espiritistas serán. Bueno, Nina, voy a contestar lo que puedo. Las prácticas espíritas son aquellas en las que hay una interacción física con alguien que, o algo a lo que se le atribuye ser un ser desencarnado, donde se incluye la posibilidad de la realización y desarrollo de fenómenos de lo que se llama fenómeno avatar, que para ponerle un nombre más común es la incorporación. Ojo que esto está en la mística tibetana. Todas las decisiones de gobierno en el Tíbet las hacían por incorporación, de la misma manera que los fenómenos de civilización, de civilización que se usaban en Grecia y en Roma. Aviso por la duda, porque otra vez todo oriental, como el Tíbet está en Oriente, parece, no, en Roma y en Grecia se usaban esas prácticas. Y la práctica espiritista es aquella en la que se pretende o se logra establecer comunicación con entes desencarnados, pero sin una interacción física. ¿Quedó claro? Flor A. ¿Cómo podemos lograr esa comunicación con los integrantes de esta sociedad a la que pertenecemos si la mayoría no hace ese trabajo de autoconocimiento? La integridad es una cuestión personal. Para ser uno íntegro no necesita que el otro lo sea. Y cada uno tiene derecho a elegir su película, su cajita de juguetes y su estupidez. Es cosa de cada uno. Estúpidos somos todos. No es que por ser íntegro dejamos de ser estúpidos. No. En todo caso minimiza los efectos por no ser una cuestión tan absoluta. Pero es problema del otro. A ver. Para hacer bien las cosas no hace falta que los demás aplaudan, estén de acuerdo, concuerden o copien o enseñen, informan. Hay que estar abierto a aprender y aceptar. Otra vez, piedad, aceptación, tolerancia. ¿Quién dijo que es fácil? ¿Quién dijo que es fácil? Es más, si fuera algo que simplemente estuviera instalado en los modelos educativos
de sociabilización masiva, y yo le desconfiaría. Romina I. ¿Qué es la integridad como experiencia orgánica? Es el hecho, integridad su nombre lo dice, es estar entero. Entero en el posible de la parcialidad que estamos viviendo. Nosotros somos un organismo integral e integrado. Ahora, si vamos por lo que determina nuestra naturaleza, y esto no quiere decir que convertirse en un muñequito caprichoso que hace lo que se le antoja en forma desconsiderada. Al contrario, se necesita mucha integridad para considerar al diferente en un pie de igualdad y respeto por sus diferencias. La integridad tiene que ver con ser capaces de vivir de modo tal que no tengamos que pedir ni disculpas ni perdón por lo que hacemos. O sea, siendo individuos responsables y serios. En cada etapa de la vida lo que se puede, por supuesto. No es una cuestión declamativa, es una cuestión de madurez y de ir alcanzando esos estados. Laura L. ¿Cómo se ejercita la autodeterminación sin confundirla con una pretensión de autocontrol? Mirá, vuelvo al tema de la autocrítica diaria y consuetudinaria, porque en la vida estamos para aprender, muchas veces nos equivocamos, creyendo que algo es de una manera y puede ser de otra. Nadie espera que todas las personas nos convirtamos en entes sabios, pero ya entender hacia eso mejora mucho a las personas. No solo que las mejora en términos de si son más simpáticos, sino en el hecho de que ellos van a vivir mucho mejor una vida sin confrontaciones que una donde la confrontación, el juicio de valor de que este, aquel y el otro sea una constante. No me importa un comino lo que haga el vecino. Es más, un comino lo que el vecino piense de mí. Me puede importar un poco lo que opina de mí mi familia y los seres que amo, pero como simplemente para ver qué debo modificar en mí para que resulten mis intenciones coherentes con mis actos. Pero si al otro le gusta, no le gusta, no se ofendan. Todo lo que están acá, lo que opinan de mí, no me conmigo. No me importa lo que opino yo de mí, porque soy un ser humano limitado, que solo puedo vivir 3, 4 fotogramas de la película cada 3 minutos, no me importa lo que opinan los demás. Soy un salame, todos somos un salame. La condición humana es estúpida. Somos estúpidos. Estúpidos significa que no reflexionamos y le ponemos el valor a las cosas en el acto. Después las podemos reflexionar y mejorar. Otra vez, ¿por qué no nos damos la oportunidad de mejorar en vez de mirar lo que hizo? Bueno, ¿sí? Lucía B. ¿Cómo hacemos para lograr una concentración duradera durante los ejercicios? Es fácil practicándolos, como todo. Es fácil. Es fácil, pero no es magia ni automático. Lleva un tiempo y ese tiempo depende de la constancia, de la disciplina y también del talento de cada persona. A ver, todos podemos jugar al fútbol, no todos vamos a jugar como Messi o Maradona o quien sea, discúlpenme, son los únicos 2 jugadores que conozco. No, más bien, pero jugar podemos jugar todos, ¿sí? En esto es lo mismo y será en la medida de nuestras capacidades, talento, pero también la constancia y la disciplina. Ojo que en la vida y en el desarrollo personal, más vale ser tortuga que liebre, porque la liebre lo tiene tan fácil que se quedó dormida. Recuerden ese cuentito infantil que es interesante, en realidad es una fábula, no un cuento, pero es interesante como referencia. Yo fui tortuga, me costó un montón, ¿qué va a hacer? Pero sí, y espero que muchas personas puedan llegar al nivel de integridad, de paz y de felicidad
hace muchísimos años, como una constante de vida. Yo pude cualquiera. María B. ¿Por qué los dedos pulgares no se cruzan en los ejercicios 6 y 9? Porque los dedos pulgares, de acuerdo a su desarrollo, vamos a entender, en este sistema se parte de que en el desarrollo somático del organismo, sobre todo en la etapa del proceso inflamatorio, cuando estamos en la panza, una cosa que llamamos en conjunto cargas estructurales, que es un aspecto del espíritu, copia la forma posible del espíritu conforme a los determinantes de las referencias genéticas dadas por nuestros progenitores. Entonces, cada estructura tiene un sentido porque el organismo se tomó un trabajo de desarrollarla. Bien. Los dedos pulgares representan a los hemisferios cerebrales. Entonces, si yo los cruzo, los anulo, y si los mantengo en paralelo, estoy cerca de establecer una dinámica de sustento, en una representación real de un estado de equilibrio entre lo que es la intuicionalidad y la intelección. Por eso no se cruzan, para no influir ni anular una cosa sobre la otra. ¿Sí? Cristian K. Esto no quiere decir que nunca en la vida no se crucen, estamos hablando de esos ejercicios. Cristian K. ¿Por qué los ejercicios 4 y 7 permiten relativizar el ego? Porque en el 4 nos hacemos preguntas a nosotros mismos donde nos damos cuenta enseguida si están institucionalizadas o si están dudadas. Si están institucionalizadas, se está contestando el ego. La conciencia es un mecanismo homeostásico. La única función de la conciencia es mantener conservadas las variables del organismo en su forma y modo. Esto como fenómeno real y esto como fenómeno de realidad. Entonces, cuando la respuesta ya está dada sobre la base de determinada articulación, es el ego el que está contestando. Si la respuesta o es ambigua o trasciende el entendimiento o es conflictiva, ya no es el ego, porque no está determinado a la conservación, sino que establece una movilización evolutiva. ¿Me expliqué? Y en el ejercicio séptimo, porque lo pasamos por arriba al ego, no decidimos qué movimientos realizar, o en todo caso reconocemos que hay volición motora y por lo tanto no estamos llegando al punto del nivel de relajación física y concentración mental requerido. Bueno, tenemos que practicarlo más días o más meses, lo que sea necesario. ¿Sí? Valeria M. ¿Pueden los niños realizar los ejercicios de camino? No sé qué entender, Valeria, por niño, pero para mí un niño es quien no ha alcanzado la pubertad. Y en ese sentido, no y de ninguna manera. No están pensados para prepúberes. A partir de la pubertad, lo llamas niño, no sé, porque eso es bastante ambiguo. A partir de la pubertad sí, inclusive es muy útil y le quita bastante dramatismo a la etapa, la peor etapa de nuestra vida, que es la adolescencia. ¿Sí? Pero en niños no. Porque los niños, o insisto, los prepúberes, de puber para abajo, no tienen pensamiento abstracto, solo desarrollan pensamiento empírico. Esto quiere decir que ni su eje endocrino, ni su estado renal están preparados para establecer dinámicas trascendentes en términos de que recién están en instancias de copia e imitación, lo que permite sociabilizarlos y engañarlos por la sociabilización en una forma muy sencilla. Enseguida se prenden que
sé, esto es bueno, esto es malo, muy fácil. Los niños son niños y no tienen un criterio personal, porque no son capaces de, no pueden, un niño, yo tampoco, no pueden salir de las determinaciones de un modelo dinámico que está en un crecimiento sostenido y sustentable donde prioriza los modelos patrón ya establecidos mediante dogma y doctrina en un proceso de inserción cultural. Después del estirón, de la pubertad, del desarrollo, ahí sí, por favor, le va a hacer muy bien, pero no antes, porque hasta le puede acelerar ese proceso. Lo lamento, niños no. Sandra G. ¿La libertad debe ser merecida como todo en la vida? Como todo lo de valor en la vida debe ser merecida. Sin embargo, lo más importante que hay en nuestra vida está dado por sí, que es la vida misma. Y la segunda cosa más importante, ¿qué es lo que hace que la vida sea algo maravilloso o espantoso? El amor tampoco se merece. No podemos hacer nada para merecer el amor. El amor está o no está. Entonces, todo lo demás tiene que ver con merecimiento. Una libertad no merecida no se experimenta como libertad. Está ahí. Es como cuando vos vas de turismo a una zona hermosa donde hay un paisaje espectacular y los lugareños, sí. Oh. Y vos decís, pero ¿cómo este tipo con este lugar, esta vista? Sí, viví un año, te pasa por la vista. Entonces, pero al que llegó, porque le costó, porque tuvo que trabajar, tuvo que formarse, tuvo que hacer lo necesario, no estoy hablando de pelear, estoy hablando de trabajar. Para hacer lo necesario para lograrlo. Y mi amor es como el gusto de la comida. Una cosa es la comida ganada, otra es la regalada. Y otra cosa, espantosa es la comida robada. ¿Sí? Belén A. ¿Cómo hacemos para vivir en libertad e integridad más allá de las circunstancias particularmente hoy en día, en donde el control es tan masivo e invasivo? Basta no hacerse cómplice, mi amor. El mundo siempre fue igual. Si no te vigilaban con la camarita, estaba los chupamedias y alcahuetes de turno del poder viendo qué hacía o no hacía el otro. Y la gran diferencia es que antes, si estabas en desacuerdo, te mataban. Hoy, por ahí, hablan mal de vos. O podés terminar en cana. También te pueden llegar a matar, según cuáles sean los intereses que se toquen. Pero eso no modifica que no sea fácil, no modifica que no sea no solo deseable, sino imprescindible asumir la responsabilidad, especialmente aquellos que tenemos descendencia. Yo no quiero volver a este mundo, si es que eso es un hecho. No quiero volver a este mundo para seguir viendo esta porquería de sometimiento, desconfianza, las estafas, los robos, y encima son señores. Son señores porque tienen un banco, una gran empresa y te están choreando a lo pago. Hay dos sistemas políticos vigentes en lo económico en el mundo en este momento, aplicables en grandes comunidades. Por ello yo propongo formar comunidades de no más de 50.000 habitantes con una cierta autonomía, un pincel todo el país, no para renunciar a la nacionalidad ni nada objetivo. Pero, señores, los dos sistemas vigentes son el capitalismo y el comunismo, o los restos de lo que quieran. El capitalismo es una estafa. A ver si nos enteramos. En todas sus formas y en los modelos en los que se desarrollan desde su aparición hasta hoy. El capitalismo es una estafa. Y el comunismo, un robo. Así que o la sartén o el fuego, o inventamos
o recreamos, o descubrimos, o lo que sea necesario para encontrar modelos de convivencia más respetuosos del derecho a la propiedad de los individuos y de la satisfacción de merecer esa propiedad, no que me vino de arriba o el abuelito era bueno estafando o mató indios a lo pavo o lo que sea. ¿Todo claro? Sí, se enoja. Fernanda, la práctica de los ejercicios, fundamentalmente cuarto y séptimo, ¿nos permiten trascender el ego por posibilitarnos reconocer la expresión de nuestro espíritu? Todos son expresiones de nuestro espíritu, no hay nada que lo sea, son expresiones más veraces. Y ahí sí te doy la mano, concuerdo. O sea, están menos matizadas y contaminadas de las variables de mundanidad vigente en términos de protocolos o de sociales, pero no hay nada que no sea expresión del espíritu. Nada. Nicolás T. ¿Qué implica ser tosudo? Empecinado. Eso. Seguir, continuar. No rendirse, continuar. Es ser la gota con la piedra. Eso es ser tosudo. Que es diferente de necio. Nada que ver. Necio es el que no reconoce una diferencia entre su pensamiento y otra posibilidad. Y la defiende a muerte. Eso es fruto de su inseguridad, nada más. Pero el tosudo no hay propósito en la vida que no pueda alcanzar. Yo admiro a las personas tosudas y empecinadas. Sí. Y la última pregunta. Gracias. María del Valle O. ¿Cuáles son las cualidades de un conocedor y las de un sabio? Mira, las de un conocedor, que no implica ser como, yo no entiendo conocedor como erudito, sino como el individuo experimentado en distintas circunstancias de la vida, en artes y oficios. Para mí un conocedor es eso, que asume lo experimentado como patrimonio, sea experimentado por sí o por no, saber que no algo también vale. Además, cualquiera que tenga aspiraciones en científico, un salame que conozco, sabe que en la vida son más las perdidas que las ganadas. Claro, uno ni se acuerda de las perdidas porque va por las ganadas, son más los caminos transitados a ningún lado que los que nos llevaron a algún lado, pero también sirvieron para saber que por ahí no. Entonces, un conocedor es alguien que tiene la sencillez y la simpleza de admitir por válido y verdadero solo lo que se puede demostrar en forma empírica o fáctica. Sin ningún chamullo, ni que me gusta ni no me gusta quien lo dice o no lo dice. O las cosas se demuestran lo que son. Claro, también está el principio de incertidumbre, donde yo me puedo creer, bueno, entonces ya no soy tan conocedor. Porque si algo no entra en un conocedor es la creencia, que sigue siendo algo que está dentro de las variables de las atribuciones humanas. Y respecto de un sabio, yo diferencio al sabio del ilustrado. ¿Por qué? Porque un ilustrado es alguien que o leyó mucho o transitó muchas circunstancias en su vida. Pero lo que yo entiendo por sabio es aquel individuo que es capaz de reconocer su estupidez y vivir en consecuencia. Para mí eso es un sabio, aunque no sepa ni leer ni escribir.